Bienvenidos, bienvenidos a Toda Salud, un programa en el que hoy lo que vamos a intentar es que ustedes, si tienen algún dolor, nada, se olviden, porque con los dolores no se puede ni se debe vivir, que es lo que dicen. Irene de Frutos, ¿en qué centro? En el Centro Médico Doctora Escribano, Es y verdad, la ¿verdad? doctora que nos acompaña hoy, que es la doctora Maite Ruiz Heredia. Eso nos ha enseñado en anteriores programas. Hoy la volvemos a tener con nosotros y bueno, pues es un placer para seguir aprendiendo y saber cómo pueden acabar con esos dolores que sufrimos o sufriremos todos. Desde luego, un doble placer tenerte en el programa, porque además nos quitas todos los dolores. Igualmente, para mí también es un Bienvenida. placer estar con vosotros. La doctora Maite Ruiz Heredia, directora del Centro Médico. Doctora Escribano, en el centro, ¿qué enfermedades tratáis? Mira, nuestro centro está especializado en el tratamiento de las enfermedades osteoarticulares. Las más frecuentes son artrosis, osteoporosis, fibromialgia, artritis reumatoide, que antes comentábamos también. Lo que hacemos es tratar todo este tipo de patologías, pero sin antiinflamatorios farmacológicos, es decir, sin causar ningún efecto secundario ni a nivel gástrico, ni a nivel renal, ni a nivel hepático. Es importante, son enfermedades crónicas y creo que lo fundamental es tratarlas, quitar el dolor, pero no perjudicar a ningún tipo de órganos. Me han dicho que hay un número de teléfono en el que podemos llamar para pedir cita y tener una primera consulta gratuita contigo y que nos indiques cuál sería el tratamiento. Sí, ¿Es así? es así. Estupendo. Y según me han dicho, es el 91 431 2414. 91 431 2414, ese es el número de teléfono al que ustedes pues pueden llamar para pedir esa primera cita, que ya decimos es gratuita, y entonces pues ese día hablan directamente con la doctora. ¿Qué es lo que necesitas saber en esa primera consulta? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que te dice? Mira, yo veo a todos los pacientes. Para mí es importante que aporten todas las pruebas que tengan. Si son recientes mejor, pero si no, las que tengan: analíticas, radiografías, resonancias, densitometrías en el caso de la osteoporosis. Y en esa primera consulta yo hago una historia clínica, hablo con ellos, veo las pruebas y hacemos un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico ya ponemos un tratamiento que por supuesto es individualizado. Cada paciente tiene un tratamiento totalmente diferente, basados, eso sí, en unos equipos de última generación, unos equipos médicos que es de láser y de magnetoterapia, que están diseñados por nuestra fundadora, que es la doctora Escribano. Desde luego. 25 años lleváis en el centro. Hace 25 años hay enfermedades que no sé si es que no existían, no se les habían puesto nombre, o ¿cómo se llamaba hace 25 años a la fibromialgia? La fibromialgia no tenía nombre, efectivamente. En la fibromialgia la OMS la reconoció como síndrome en 1994, o sea que tiene 21 añitos, tiene pocos. Sí, muy joven. Pero ya existía también, o por lo menos los dolores ya aparecían, entonces se les llamaba artrosis. Sí que hemos visto que la fibromialgia va bastante unida a la artrosis, y en un 90% de los casos estos pacientes tienen una artrosis importante que justifica los dolores que tienen. Caramba. Sí, Irene. Mencionaba a la doctora, a su fundadora, a la doctora Escribano, y quería saber cómo era ella y de qué se preocupó especialmente. Para ella, yo creo que su preocupación fue siempre el tratar este tipo de enfermedades, pero sin causar efectos secundarios. Y fue su lucha desde el principio. De hecho, los equipos que tenemos están diseñados por ella y son prototipos de ella, y la verdad es que lo consiguió. Nos dejó una formación a todos los que le rodeábamos para poder seguir con su proyecto, que fue un proyecto de vida. ¿Y qué tipo de pruebas tienen que llevar a tu consulta cuando van? ¿Radiografías? Lo que tengan, sí, radiografías, resonancias magnéticas, analíticas, densitometrías, lo que tengan. Cada paciente tiene lo que sea y normalmente prefiero verlo todo. Cuando me dicen, es que he traído una, mejor,
Aunque sea muy antigua, prefiero, muchas veces ves la evolución que han tenido a lo largo de los años. Te traen una radiografía de hace 10 años y otra de ahora. Dices, oye, pues muy bien, porque se ve la evolución. Claro. Bueno. La osteoporosis, has comentado también en otros programas, la osteoporosis como tal se puede curar. La osteoporosis se puede curar. Llevamos 25 años haciendo tratamientos y hemos visto que la masa ósea puede subir y puede desaparecer totalmente la osteoporosis. De hecho, tenemos pacientes que están curados. Pero a pesar de eso te voy a hacer pues la pregunta tonta del programa. Conviene, entiendo yo, ir cuanto antes mejor, porque si ya uno tiene un grado de osteoporosis severa, pues será más difícil. Es mucho más difícil cuando la osteoporosis está muy avanzada el recuperar la masa ósea que cuando se está en el límite o con una osteopenia, que entonces lo que se hace es un tratamiento preventivo para evitar que se llegue a una osteoporosis, aparte de que también nos ahorramos las fracturas que podemos tener. Claro, porque suele ser así, que primero es la fractura. Generalmente sí. Y luego es entonces la caída, ¿no? Claro. No, primero me he caído y entonces me he hecho una fractura que dice, pero ¿cómo se ha caído usted? ¿De dónde se ha caído? No, efectivamente, dice que no es que se caigan, es que se desploman por la fractura. La osteoporosis no da síntomas en las fases iniciales y hay muchas veces que debuta con una fractura. La frase de se rompió la cadera y se cayó. Efectivamente, primero se rompe la cadera y luego se caen. Y además creo que tenías datos tú, Irene, ¿no? Que es mucho peor para los hombres. Sí, claro, dicen que el hombre es el sexo débil en esto de la osteoporosis, aunque hay más mujeres que lo padecen. Sí. O sea que es más frecuente en mujeres porque tenemos muchas alteraciones hormonales, pero cuando se da en hombres la verdad es que es mucho más agresiva. ¿Y a partir de qué edad debemos preocuparnos? Yo tengo 25 años, entonces... Bueno, te dejamos unos poquitos todavía. No me he fracturado nunca nada, no. Entonces... Bien. Muy bien. A ver, deberíamos empezar a hacérnosla, sobre todo nosotras, a partir de los 30 años. Es la mejor forma de llegar a la menopausia, que es un momento muy decisivo en nuestra vida, con un pico de masa ósea importante, porque si a los 30 años ves que tienes tendencia a bajar de masa ósea, se puede poner un tratamiento para evitarlo y para llegar con un pico importante y poder superar todas las alteraciones hormonales. Las densitometrías sí que es importante que se hagan cada año, sobre todo cuando hay personas, si haces una densitometría y ves que tiene unos huesos súper duros, no es necesario hacerlo todos los años, pero si ves que tiene tendencia a bajar, sí que es importante. Oye, me había llamado la atención, en otro programa habíamos visto cómo hacéis la densitometría. Además tiene un sonido como si fuera la fotocopiadora. Sí, efectivamente, prácticamente el sonido es eso. Es únicamente que es algo además que es completamente indoloro. Sí, demás, ¿no? Es indoloro, tiene muy poquita radiación, prácticamente nada, y la verdad es que es la única forma de diagnosticar las osteoporosis. No me sirve cuando me vienen con una radiografía y me dicen, es que me han dicho que tengo osteoporosis porque los huesos están muy claritos. No, eso puede depender del revelado. Claro. Entonces nos hemos metido en un problema que no. La única forma de diagnosticar la osteoporosis es con una densitometría ósea. Y hay que hacerlo además tomando dos referencias, tanto el hueso trabecular como el hueso cortical. Eso es lo que me llama la atención, que no todos los huesos son iguales. ¿No? Claro. El hueso trabecular son las trabéculas, es el hueso cortito, el hueso cortical es el hueso largo. Por eso siempre se hace tomando como referencia las vértebras lumbares para el hueso trabecular y la cadera para el hueso cortical. Es muy frecuente la fractura de cadera y todo el mundo habla de la fractura de cadera, pero es muy frecuente también, desgraciadamente, los aplastamientos y las fracturas vertebrales. Entonces, por eso hay que hacer las dos tomas. Y se puede hacer un tratamiento para el caso de que solamente tengamos problema en alguno de los tipos de huesos, ¿no? No, el tratamiento es el mismo. Lo que pasa es que sí que vamos subiendo unas veces en uno, otras en otro, y se va subiendo paralelamente. Entiendo, para que estén los huesos equilibrados, ¿no? Sí, para que no lo que necesitamos es que ese hueso capte bien el calcio.
para que vaya endureciéndose el hueso. Ajá, o sea que aparte, por ejemplo, del tema hormonal, ¿hay algún, o sea, factores hereditarios o factores externos de riesgo? La genética es importantísima, hay un factor genético. De hecho, hay personas que con 80 años tienen los huesos durísimos y no tendrán osteoporosis nunca, y sin embargo hay otras personas que su madre o su abuela ya la han tenido y con 40 años están ya con osteoporosis. Por eso el factor genético es importante. También influye negativamente el sedentarismo. Hay personas que están todo el día sentados por los trabajos. Ahora los trabajos son cada vez más sedentarios y eso está influyendo también mucho en la infancia, que los juegos también son cada vez más sedentarios y es un factor negativo. El alcohol, el tabaco, debemos llevar una vida sana, la alimentación que tiene que ser correcta. Y lo del tema de la leche, por ejemplo, del calcio, ¿eso cómo...? El calcio, sí, por supuesto, o sea, los productos lácteos son importantes y hay que llevar una alimentación muy correcta, pero a partir de unos años el calcio ya no se absorbe, por eso hay que hacer tratamientos que se han estado haciendo, muchos tratamientos farmacológicos con fijadores de calcio. Pero cada vez se están conociendo más los efectos secundarios negativos que tienen. De hecho, los están retirando muchos. Estupendo. Pues yo creo que si te parece, como además has dicho que lo de la vida sedentaria y los trabajos sedentarios, nosotros estamos desde luego muy bien sentados aquí, muy cómodos, vamos a aprovechar ahora para ver cómo es una consulta en tu centro, cómo es una consulta cuando acuden a ti, y mientras vemos la consulta nos ponemos un poco de pie y hacemos los ejercicios que nos digas, incluso te pedimos consejos ahí. Nos movemos un poquito. Consejos ahí de alimentación. Vamos a ver cómo sería una consulta de una paciente, en el caso, en el Centro Médico Doctora Esquivano, ahí cuando la recibe la directora médica del centro, la doctora Maite Ruiz Heredia, que hoy es nuestra invitada. Hola, buenos días. Hola, ¿Qué tal? días. Siéntese. Encantada. Vamos a ver. Primero le voy a hacer una pequeña historia clínica y luego ya me cuenta lo que le pasa, ¿de acuerdo? A ver, ¿me dice su nombre? Balbina Heredia. Sainz de Jubera, compuesto, que es largo. Sí, casi no cabe. ¿Cuántos años tiene Balbina? 76, voy a me iba a quitar. Bueno, no Unos pasa nada, cuantos, le dejamos quitarse años. ¿Ha tenido una enfermedad anterior de corazón, de pulmón, No, de nada. de hígado, de riñón, Nada, de nada, estómago? ninguna. Nada, eso. ¿Es hipertensa? Sí. Sí. ¿Está tomando tratamiento? Sí, sí, sí. Vale. ¿Alérgica a alguna medicación Pues tampoco, y algún alimento? no. ¿Me dice qué medicación está tomando? Pues algún calmante para los dolores y la pastilla de la ¿De la tensión que se llama? Paripril. Muy bien. Bueno, pues me va a comentar qué es lo que le pasa. Pues que tengo muchos dolores en las rodillas Sí, y me repercute en la cadera sí, y bueno, pues no puedo estar mucho rato de pies sí. y me canso. Le han Tengo hecho dolores. radiografías, me imagino que le han Sí, diagnosticado sí. una artrosis, Sí, ¿no? artrosis, sí. ¿Le han hecho en algún momento alguna densitometría? No, La prueba a lo mejor es que no sabe lo que es. La prueba para la osteoporosis. Entonces, no lo recuerda. No recuerdo. Bueno, es que sí que es conveniente el hacer una densitometría porque la inmensa mayoría de las veces cuando hay artrosis no suele haber osteoporosis porque el hueso es muy duro, pero hay que descartarlo. Las mujeres siempre tenemos más tendencia a tener una osteoporosis debido a los cambios hormonales. De todas las formas, me imagino que ha probado todos los antiinflamatorios habidos y por haber, ¿no? todos. Todo. Absolutamente Y todos. que le hacen muy poquito. Claro. Bueno, pues no eso puedo es... estar mucho rato de pies. Sí, no lo aguanta. Para subir escaleras me imagino que también le duele. Sí, sí, ¿eh? también me tengo que agarrar a la barandilla. ¿En la cama le duele? Pues no, en la cama me duele menos que levantada. Sí. Bueno, pues ha tenido suerte porque hay veces que sobre todo la cadera... La cadera sí me duele más. Sí, que ¿verdad? La Porque cadera sí. la cadera suele Me doler duele más en la las cama. rodillas, sí. Bueno, yo le voy a explicar un poquito en qué consiste nuestro tratamiento
y a ver si ya viene con un grado bastante grave, porque ya tiene mucha edad. La artrosis a partir de los 30 años es cuando se inicia, y entonces yo creo que estamos ya en un grado 3 o 4 por los síntomas que me dice. Nuestro tratamiento consta de 2 fases. La primera fase son aproximadamente unas 30 o 35 sesiones de láser y de magnetoterapia que se dan aquí en clínica. Entonces, el láser es el antiinflamatorio natural por excelencia, y uniendo láser y magnetoterapia vamos a conseguir un efecto analgésico, un efecto antiinflamatorio, porque aunque no lo parezca, siempre está un poco inflamados todos los músculos, como un mecanismo de defensa. Y sobre todo, y lo más importante, vamos a preparar tanto las células óseas como las del cartílago para posteriormente pasar a la segunda fase y nutrirlo. Es un tratamiento pionero aquí en España y único, porque los equipos son prototipo de la doctora Escribano, están diseñados por ella y no hay otros como estos, tienen una potencia. Además, ahora se oye hablar mucho de la magnetoterapia, que de unos aparatitos que nos mandan para llevarnos a casa, no tiene nada que ver. Entonces, de lo que se trata es de proteger tanto los huesos como el cartílago y sobre todo la articulación. Vamos a hacer condroprotección en los poquitos trozos de cartílago que nos quede, que ya calculo que son pocos, y sobre todo vamos a intentar que este proceso de envejecimiento no avance tan rápidamente. Yo no le puedo curar la artrosis, porque la artrosis no se cura, pero sí que podemos enlentecer el proceso y podemos hacer que no tenga dolores. Entonces, sí, es lo fundamental, el tener una calidad de vida y el que pueda hacer su vida normal. El ser independiente. El ser independiente. Entonces ahora ya le voy a pasar con mi enfermera, ella le va a explicar la forma de hacer las sesiones, y todas las dudas que tenga estamos a su disposición. ¿De acuerdo? De todas las formas, la próxima vez que venga le haremos también una densitometría ya para descartar, por supuesto, la osteoporosis, que es muy importante. De acuerdo. Pues ¿De acuerdo? pasamos, Barbie. Venga, encantada de conocerla. Pues ahí estaba el caso de Balbina, ese ejemplo de una primera consulta que, bueno, pues como saben ustedes, y si no se lo recuerdo, pueden conseguir esa primera cita para esa consulta completamente gratuita llamando, por supuesto, llamando al número de teléfono de la clínica doctora Escribano, el 91 431 2414, 91 431 2414, y bueno, pues ahí aportando todos los datos y hablando con la doctora, como dice ella, escuchando su caso, ya puede ser cuando directamente pues les indiquen cómo es el tratamiento para evitar tener esos dolores. La artrosis no se cura. La artrosis no se cura. Es el tributo que pagamos por el hecho de envejecer. Y de momento envejecemos sí o sí, ¿no? Sí o sí. Mejor, ¿no? Porque si no envejecemos malo. Claro. No se cura, pero sí que se puede paliar, se puede enlentecer el proceso de envejecimiento. Es un envejecimiento de los cartílagos, y los cartílagos envejecen a la misma velocidad que nuestros tejidos, pero si los nutrimos, hacemos una condroprotección, eso se puede enlentecer y sobre todo podemos quitar los dolores, que es muy importante. Claro. ¿Cómo es ese tratamiento? ¿Cómo es lo que no hemos visto que haría ahora Balbina? ¿Qué hizo en su momento? A ver, son unas sesiones de láser y de magnetoterapia. El láser es un antiinflamatorio muy potente y es natural, es luz amplificada, está dentro del espectro lumínico y sobre todo no tiene ningún efecto secundario, que es muy importante. Y lo unimos con la magnetoterapia en las sesiones. Yo voy marcando las dosis que necesita cada paciente y después pasamos a una fase de nutrición, es decir, les damos a esos cartílagos, en el caso de la artrosis, o al hueso, en el caso de la osteoporosis, todos los nutrientes que necesita para que esté en unas condiciones adecuadas. Estamos viendo ahí cómo estáis comparando distintas densitometrías y bueno, pues vemos aquí el caso de un tratamiento con láser. Ahí están tratando dorsales y lumbares. Estupendo.
¿Y cuánto duran estas sesiones? Las sesiones duran 1 hora cada sesión. Ahí ponemos, Aquí vemos a vamos la rodilla, cambiando, ¿no? sí, la rodilla, según sea cada vamos caso, cambiando las dosis dependiendo de la patología de cada paciente, y el número de sesiones también depende un poco de la patología que tiene cada paciente. Es diferente para una prevención, para un tratamiento, para una osteoporosis, o cuando hay asociadas una artrosis y una osteoporosis. Es que son individualizados y cada paciente requiere un tratamiento diferente. Muy bien, sí, Irene. Sí, ¿qué relación tienen, doctora, eso que decía de la artrosis? Si hay artrosis, ¿es poco frecuente que haya osteoporosis o al contrario? Bueno, hay veces que van asociadas, como os comentaba, y sobre todo hay muchas veces que para tratar la artrosis se están dando corticoides, y los corticoides sí que está demostrado que hacen bajar la masa ósea, con lo cual estamos tratando la artrosis, pero estamos provocando una osteoporosis y terminaremos en fractura. ¿Y con la fibromialgia que...? La fibromialgia generalmente es todo lo contrario. Los huesos son muy duros. Yo no he visto, yo creo que he visto un caso donde no estaba muy claro que fuese fibromialgia, un caso asociado, pero el resto no tienen osteoporosis, los huesos son durísimos y lo que tienen es muchos dolores que ellos dicen que son musculares. Pero efectivamente la palabra fibromialgia es dolor de fibras musculares, pero muchas veces estas fibras musculares, estos tendones, duelen como un mecanismo de defensa para proteger una articulación que está dañada. Entonces se contraen para que no hagas movimientos intempestivos y duelen por la contracción. Entonces hay que estudiarlo muy bien. Enfermedad complicada en cualquier caso, ¿no? Y que antes se confundía con la artrosis. No, es que hay muchas veces que va asociada. Entonces, antes se le llamaba artrosis a todo. Luego empezamos a ver que hay unos puntos determinados. No está muy claro tampoco, no es muy fácil el hacer un diagnóstico diferencial, porque además suelen ir unidas. O sea, una fibromialgia aislada sin ninguna patología a nivel articular se puede ver en fases iniciales, pero al final acaba con artrosis. Desde luego. Pues si te parece, vamos a ver un caso de artrosis, además de una paciente que creo que lo ha tenido relativamente joven y lo comentamos. Vamos a ver ahora este vídeo, este caso diagnosticado en la clínica Doctora Escribano, donde la directora médico es nuestra invitada de hoy, la doctora Maite Ruiz Heredia. Está muy bien a nivel osteoporótico, porque ella ya genéticamente va a heredar una artrosis. Su madre ya la tiene, entonces habrá que empezar a prevenir la artrosis. A ver en cuánto está. Tienes una pérdida ósea mínima. Tan mínima, está cerca de menos 1,5. No tiene un hueso tan duro. Está bien, pero vaya. ¿Eh? Pero lo tengo chiquitito. ¿Lo tienes? No, pero eso... A ver, en cadera. ¿Eh? Ah, en cadera... en cadera estás perfecto. ¿Y en espalda? ¿A ti te duele la espalda? Sí. Pues nada, te daremos un poquito de calcio. Y hacemos el tratamiento así porque es una osteopenia casi. Entonces hay que prevenirlo porque ella es muy joven, todavía no ha tenido la menopausia y sin embargo, claro, y puede bajarle todavía más, con lo cual lo hemos cogido muy a tiempo y vamos a empezar a hacerte el tratamiento y a darte los nutrientes, que ya de paso ayudaremos para esa artrosis que no te avance porque tienes todos los boletos de la lotería para tener artrosis. Sí, porque las rodillas sí que me duelen. Sí. ¿Y la cadera? No. La cadera, yo creo que cuando me duele ya no es el dolor de cadera, yo creo que es... de la espalda, de la espalda. Bueno, pues aprovecharemos para ponerle tratamiento en las dos, ¿vale? Venga.
pues ahí estaba ese caso que ahora vamos a comentar con la doctora Ruiz Heredia, pero si ustedes quieren también comentar su caso directamente, pues ir a la consulta para que les den el diagnóstico exacto y por supuesto las posibles soluciones a ese tratamiento exclusivo que realizó en su momento la doctora Escribano y que se aplica ahora en el centro, tienen únicamente que llamar un número de teléfono, el 91 431 2414, 91 431 2414. La clínica está, como veíamos, ahí en la calle Goya 25, el segundo izquierda. Hemos visto incluso dónde está el despacho de la doctora, pero no, lo primero que hay que hacer es llamar y ya luego cuando nos dan ahí el número de, pues nos dan la fecha, la cita, pues ya vemos directamente a la doctora. En este caso comentabas que por una cuestión hereditaria, que era una paciente joven, ¿no? Sí, pues podía heredar. Creo que tenía 36, 37 años. Y de hecho tenía ya dolores en las rodillas que podrían venir de la artrosis. Casi seguro, su madre tiene una artrosis importante y cuando empiezan por las rodillas, ella también decía que ya la espalda le dolía. Y hay 3 articulaciones que van casi siempre unidas, y es las lumbares, la cadera y las rodillas. Y es lógico, porque cuando te duele una rodilla, al final vas cambiando de postura y echas el peso en la contraria, con lo cual vas cambiando el eje de la articulación, del eje de la espalda, y las lumbares se afectan y la cadera también. Entonces, siempre que me vienen con dolor de rodillas, hay que tratar también, tratamos de hecho, las lumbares y la cadera para prevenir. Y esta paciente tenía también ya un poquito de osteopenia porque era muy joven y hay que prevenir. En este caso sí que es una prevención a los 2 niveles, a nivel de artrosis y a nivel de osteoporosis, y seguro que, bueno, estoy segurísima, no, es que lo sé, que está muy bien, que está mucho mejor, que los dolores de rodilla le han desaparecido prácticamente y que está fenomenal. Y ahora que hablábamos de artrosis, personalmente confundo la artrosis con la artritis, y seguro que a muchísimas personas le pasa. Tengo artritis, no, tengo artrosis, y al final no sabes qué es lo que tienen ni en qué se diferencia cada cosa. La artrosis es una enfermedad degenerativa y es una fibrosis del cartílago, es decir, los cartílagos van adelgazando, se van fibrosando conforme vamos cumpliendo años. De hecho, lo que comentaba es un tributo de envejecimiento y se da en personas relativamente mayores. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, es totalmente diferente y puede empezar, de hecho, en gente muy joven. Nuestro organismo lucha contra nuestras propias células. Entonces, no solamente afecta a las articulaciones, puede afectar a otros órganos, y en ese caso nosotros lo que hacemos es una condroprotección, es decir, protegemos esos cartílagos para que no se asocie una artrosis, porque si no, debido a los brotes inflamatorios, al final termina asociándose a una artrosis y a los dolores son tremendos. ¿Y cómo podemos saber si tenemos artritis? Se diagnostica por analíticas, hay pruebas médicas muy específicas, se piden las pruebas reumáticas y se suele diagnosticar casi siempre, y estamos, ahí sí que tenemos un diagnóstico bastante fiable. Artrosis, artritis, osteoporosis o fibromialgia, en cualquier caso se pueden tratar. Tenemos además también, porque había una época que prácticamente la fibromialgia, pues bueno, usted tiene que estar con estos dolores las 24 horas del día y se tiene que aguantar, ¿no? En este caso hay una mejora, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuestísimo, y sin necesidad de darle tanto fármaco, es que la inmensa mayoría de las veces terminan tomando antiinflamatorios, analgésicos, incluso morfina, con todos los efectos secundarios que tienen. Y acumulando todos los efectos secundarios. Claro, y al final a lo mejor consiguen estar un rato sin dolor, pero tampoco les soluciona el problema que tienen. Entonces, de lo que se trata es de conseguir un tratamiento que pueda mejorarles y que dure en el tiempo. Claro, Perfecto, porque pues la calidad de vida que llevan es nefasta. Pésima. Es nefasta. Gracias por haber estado con nosotros, doctora Maite Ruiz Heredia,
directora médico del Centro Médico Doctora Esquivano. Contaremos contigo de nuevo otro día porque todavía nos quedan dudas, nos quedan temas, ¿no? Aparte de resolver la diferencia entre artrosis y artritis, yo lo voy a repasar ahora para ver que me quede un poco... Tenemos más. Claro, gracias por estar con A ti, nosotros, Irene Antonio. Frutos, por recordarnos el número de teléfono de Clínica Doctora Esquivano, que te lo sabes Venga, muy bien. 91 431 24 14. Repito, 91 431 24 14. Es que se queda muy fácil. Sí, muy sencillo, gracias. Gracias a ustedes también por su atención, por su participación, por recordar ese teléfono que sí, evidentemente se queda muy sencillo, el 91 431 24 14 de Clínica Doctora Esquivano, donde ustedes pueden llamar para pedir esa primera cita, que es gratuita, esa primera consulta, y bueno, pues que se haga ese tratamiento para que no vivamos con dolores. No se puede vivir ni se debe vivir con dolores. Gracias por su atención, nos encontramos, si les parece bien, en el próximo programa. Hasta la próxima.